Elena Jiménez. Hoy por hoy, Cadena Ser Madrid. De los cuatro muleros, mamita mía, que van al campo. El de la mula torda, el de la mula torda, mamita mía, moreno y alto. De los cuatro muleros, mamita mía, que van al agua, el de la mula. Es la 1:20 y aquí seguimos en Hoy por Hoy Madrid, y ahora vamos a echar un poquito la memoria hacia atrás. Esto sucedía a principios de este año en la Gala de los Goya. Y el Goya al mejor documental es para las maestras de la República. Bueno, las maestras de la República se llevaban el premio al mejor documental. Por este programa han pasado sus autoras en varias ocasiones, y en Madrid además han tenido siempre un llenazo cada vez que han proyectado ese documental. Hoy vamos a contarles, digamos, la segunda parte de ese estupendo proyecto de recuperación de la memoria histórica que tanta falta hace. Una exposición, la Escuela de la República, Memoria de una ilusión, que está en la Escuela Julián Besteiro, en la calle Azcona número 53, y un libro con el mismo nombre, que hacen un repaso a lo que fue la educación desde 1931 hasta finales de la Guerra Civil. Con nosotros en el estudio se encuentran hoy Luz Martínez Ten, autora del libro, y María Luisa Vico, que es ilustradora de este libro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, buenos días. Muy buenos días. Y también nos acompaña Eduardo Sabina, secretario general de Educación aquí en Madrid. Eduardo, hola, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien. Y creo que puedo saludar también al teléfono a otra de las autoras, junto a Luz Martínez Ten, está Carmen García Colmenares. Hola, Carmen, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Muy buenos días, bienvenida a Hoy por Hoy Madrid. Carmen, ¿dónde te has ido? Bueno, estoy en Palencia, que es en donde Palencia. vivo. En Palencia, no es mal sitio para haber salido de escapada de puente. Bueno, os quiero preguntar un poquito sobre todo a las autoras del libro, ¿cómo surgió esto de continuar, de hacer esta segunda parte de ese documental que hicisteis de las maestras de la República? ¿Cómo surgió esto de seguir con ello, de continuarlo? Pues mira, la idea surgió por las muchas informaciones y anécdotas y recuerdos que nos han ido dando a lo largo de estos 2 años cuando proyectábamos el documental Las Maestras de la República. Siempre que acabábamos hay un coloquio, porque FETE UGT vamos a todos los sitios donde proyectamos el documental, y siempre se acercaba gente o en los coloquios hablaba contando sus historias sobre sus maestros, sus maestras, personas que no han olvidado jamás, y pensamos que teníamos que escribirlo, que teníamos que devolver esta parte de la historia y volver a recoger pues todos estos recuerdos que parecen que se quedaron en un armario, en un cajón, y no es cierto, están vivos, más vivos que nunca. Y por eso quisimos hacer esta exposición y este libro, La Escuela de la República, Memoria de una ilusión, en el que Carmen García Colmenares ha sido protagonista indudable, y Marisa Vico, con unos preciosos dibujos a lápiz, ha logrado transmitir todos estos recuerdos que este país tiene y que no puede olvidar. Carmen, cuéntanos un poquito cuáles fueron tus impresiones. ¿Qué os contaba esa gente que se acercaba después de ver ese documental de las maestras de la República? ¿Qué os contaban? Bueno, en cierta medida ponían de manifiesto que había que eso que ellas nos contaban y ellos nos contaban, había que escribirlo, porque si no la historia se pierde. Hay que tener en cuenta que han pasado muchos años, que las personas que directas, las personas que eran testigos de aquella época, sobre todo los niños y las niñas que asistieron a la escuela republicana, pues tienen ya una edad, y entonces si no recogíamos esos datos y esos documentos se iban a perder. Y además consideramos que era un ejercicio de reconocimiento de la labor de maestras y maestros que creyeron, que tuvieron una ilusión tremenda por cambiar, aunque luego pues tuvieron un final trágico, como todas y todos sabemos. Uh-huh.
¿Cómo fue esa? Os pregunto un poco a las dos para que nos contéis y nos pongáis en situación, sobre todo a la gente que no ha podido ver ese documental, que no sé si hay posibilidades todavía de encontrarlo y de verlo de alguna manera, Luz. ¿Hay posibilidad? Sí, ¿Cómo se puede ver en Internet y además FETI-UGT seguimos viajando. Es que lo han visto más de 350.000 personas en 2 años y donde nos llaman en colegios, institutos, FETI-UGT, vamos con el documental, hacemos una tertulia, o sea, un coloquio, ¿Se está viendo entonces en centros educativos? Se está viendo diariamente en centros educativos gracias a los compañeros y compañeras. O sea, que cualquier centro educativo que quiera visualizarlo se puede poner en contacto con FETI-UGT y vamos a ir con el documental y, bueno, pues con los libros y con las explicaciones sobre esta historia maravillosa que no podemos perder. ¿Y cómo era esa escuela, esas maestras en la República? Luz o Carmen. Carmen, ¿qué te parece si les cuentas un poco? Bueno, hay que tener en cuenta que eran maestras y maestros con una gran ilusión, que creyeron que las cosas podían cambiar y que además llevaban a cabo innovaciones pedagógicas que todavía son vigentes en la realidad. Entonces, en mi caso concreto, como profesora de formación de maestros y de maestras, era necesario, digamos, que escribir y sobre todo transmitir en mis aulas, en las aulas con mis estudiantes, estas ideas para que no se perdiese. Y entonces, en ese sentido, creo que fueron maestros y maestras que creyeron en lo que hacían, que pensaban que podían cambiar el mundo y que podían cambiar la educación. Y esa ilusión, ese legado, hay que rescatarle y hay que recuperarle como un ejercicio de memoria y como un ejercicio de reconocimiento y del derecho a la memoria que tienen estos maestros y estas maestras, que de otra manera pues su legado se perdería. Bueno, es que la verdad... Entonces, Sí, Carmen. En ese sentido, lo que hacemos, y en este libro tan interesante en el que he tenido la suerte de participar, pues reconozco que debemos hacer un ejercicio de memoria y sobre todo un ejercicio de justicia. Desde luego, y ese es un poco el sentido que nos ha llevado, y además pues he tenido la suerte de volver a trabajar con Luz y de trabajar también con Marisa, que ha hecho unos dibujos excelentes, maravillosos, y que están en una exposición que va a recorrer pues todo el país. Desde luego decías, Carmen, un ejercicio de justicia y de memoria, que la verdad es que falta mucho siempre de esas dos cosas. Marisa, por alusiones que decía Carmen, cuéntanos un poquito para los oyentes, para que sepan cómo son esas ilustraciones, qué has querido buscar haciéndolas, eso como si fueran retratos a lápiz. Sí. ¿Esto es lo que se puede ver además en la exposición? Sí, os voy a contar un poco porque cuando Luz pues nos cuenta el proyecto que tenía en mente hacer y piensa en hacer este libro, desde el principio se piensa en un libro especial, un libro ilustrado, un libro que tenga un carácter artístico, que esté muy cuidado, y me pide que colabore con ella y piense en la imagen, en las ilustraciones, en los dibujos que pueden pues visualizar un poco todas esas historias que se quieren contar. Entonces, desde ese momento yo empiezo a pensar cuál puede ser la estética que mejor cuente todo eso y refleje toda esa historia, toda esa literatura, ¿no?, que va a llevar el libro a través de la imagen, y pienso pues en un dibujo a lápiz, en un dibujo que refleje un poco ese momento que se está viviendo, ¿no? Decido que sea lápiz, estudio mucho y reviso toda la imagen de esa época a través de fotografías antiguas, viendo muchos retratos, porque quería conocer ese momento, ¿no? Que fuera una inmersión en ese momento, y a partir de ahí conocer yo también la historia, ¿no?, a través de esas imágenes, para que me fuera más fácil conectar con ese momento y que los dibujos y a en su ese vez... conocer que dices de conocer la historia, ¿te sorprendió algo? ¿Te encontraste algo, Marisa, con lo que no esperabas o que no conocías? Porque yo creo que todo el mundo que ha podido ver, que yo lo recomiendo mucho porque la verdad vi el documental en su momento cuando pasasteis por el programa hace algo más de un año,
Y claro, aprendías mucho de lo que ha sucedido, de la historia en este país, de lo que fue ese tiempo de la República, de cómo se estudiaba en las aulas, de cómo era esa educación. ¿Tú, Marisa, también has descubierto cosas al buscar, al indagar para hacer estas ilustraciones? Desde luego que sí, no solo ya a través del documental de las maestras de la República, que ya conocía, y textos que he leído para conocer más ese periodo, sino que a partir de ese momento, claro, empiezo a ver esas imágenes de las condiciones en las que las maestras llegan a los pueblos, de lo que se encuentran, de esos ciudadanos a los que se encuentran en esos pueblos, esos niños, esas mujeres, esas maestras, y entonces me impresiona, y lo que quiero a través de mis dibujos es conectar con ese momento y transmitir a través de ese dibujo pues todo el sentimiento, ¿no? y toda esa historia que luego en los relatos y en las historias del libro pues se pueden ver en profundidad, ¿no? Quería como que la ilustración, el dibujo enganchara al lector y al espectador en la exposición para querer saber más, para conocer más de esa historia que luego se amplía en el texto. No sé si ustedes se habrán dado cuenta, pero se acerca la primavera. De modo que en cuanto el tiempo se asiente un poco, la clase de historia natural la daremos en el campo. ¿Saben que las hormigas tienen rebaños de ganado que les proporcionan leche y azúcar? ¿Saben que las mariposas tienen lengua? La lengua de las mariposas es una trompa como la de los elefantes, pero finísima y enroscada como el muelle de un reloj. Bueno, queríamos poner un poquito de esa estupenda película de José Luis Cuerda, La lengua de las mariposas, en este momento en el que Fernando Fernán Gómez, ese profesor implicado con los alumnos, les explicaba a los niños y les llevaba al campo a ver las mariposas. Y quería traer este trocito así de la película para hablar de algunas de las cosas que recogéis en el libro, de las historias personales que recogéis de algunas de esas maestras, de algunas de esas personas de la educación implicados con sus alumnos, y me gustaría que me comentaseis, o Luz, o Carmen, o Marisa, por ejemplo, ese trocito del libro en el que habláis de la maestra que conducía un Ford. Carmen, es una historia que le contaron a Carmen y que ella ha recogido de manos de sus familiares. Carmen, si te parece, ¿nos la cuentas? Carmen, ¿cómo fue esa historia? La cuento brevemente porque es una de las cosas que ha traído el libro. El libro teníamos muy claro lo que queríamos escribir sobre él, pero dentro de las historias que se iban creando, algunas historias han surgido por el motivo del libro, y entre ellas está la historia de Adelina Caloca de la Era, que era una maestra palentina que a mí me impresionó, sobre todo cuando en el pliego de descargos, porque fue depurada y fue inhabilitada, pues en el pliego de descargos, cuando ella tiene que defenderse, las acusaciones que recibe son fundamentalmente por su vida privada, y entonces ella, con una gran dignidad que nunca perdió, comenta que a pesar de los resultados que puede tener su no defensa, no está dispuesta a llegar a esos extremos que considera bochornosos y que atacan su dignidad. Entonces, eso me hizo ponerme en contacto con su familia. Es un proceso muy largo, pero eso hizo que me pusiera en contacto con su familia, que conectase con su nieta, y a raíz de ahí pues ha surgido esa historia tan interesante de una maestra moderna, una maestra muy informada, una maestra que creía que el futuro estaba en la educación y que este país podía cambiar por la educación, y que luego pues tuvo que exiliarse y termina su vida, su trayectoria vital y profesional en Argentina. Es una historia pues muy emocionante, que en el libro se presenta de manera breve, evidentemente, pero que vamos a seguir reconstruyendo su historia, su vida, no solamente la de ella, sino la de otras maestras y maestros republicanos. Claro, es que me imagino, Carmen, Luz, Marisa, que a raíz del documental surge este libro y esta exposición, que hay, para repetirlo, se puede ir a ver a la Escuela Julián Besteiro, en la calle Azcona número 53. Pero me imagino que siguen saliendo un montón de historias de familiares que todavía os siguen contando cosas
y sacando recuerdos y fotografías y historias de esas maestras. Lo que está haciendo en este viaje que empezamos hace 4 años y muy increíble es que a FET UGT se acerca mucha gente que nos trae fotografías, diarios, que nos traen sus recuerdos y queremos hacer un archivo vivo de la memoria, porque 40 años de silencio de franquismo logró ocultar la riqueza de una república que creyó en la educación, que creía que los funcionarios, las funcionarias más importantes eran los maestros y las maestras. En el libro hay 30 capítulos donde hablamos de la llegada de la república, de la formación del magisterio, de lo que era la escuela rural, del papel de las maestras. O sea, son 30 historias y en cada historia hay un recuerdo, hay una historia, hay una anécdota que nos han contado y a partir de la anécdota pues construimos tanto el texto como los dibujos maravillosos de Marisa. Eduardo Sabina, que nos ha acompañado en este trayecto, muchas veces comparamos lo que fue la educación de la Segunda República con el momento actual. Y eso es lo que yo le quiero preguntar a Eduardo Sabina, que es el responsable, el secretario general de Educación aquí en Madrid de UGT. Eduardo, ¿qué podemos aprender en el hoy de esa educación que había en ese momento de la República? ¿O cuánto se ha perdido en el camino? ¿O hemos ganado algo? Pues la verdad que en este momento lo que nos ha sorprendido es que este planteamiento que nos estamos haciendo desde un punto de vista histórico se ha convertido en una tabla reivindicativa. Porque claro, el planteamiento actual que tiene la educación es precisamente el contrario al que tenía el gobierno republicano. El gobierno de la República era un gobierno que creía en el profesorado, que creía en la educación, que creía en la formación del profesorado, que creía en la dotación de medios para las enseñanzas. Y no solamente para las matemáticas y la lengua, sino también para las enseñanzas artísticas, para la cultura, para la ciudadanía. Y lo que estamos viviendo precisamente en Madrid es todo lo contrario. Es decir, se detraen medios de la escuela, se eliminan asignaturas como la educación. De la escuela pública. De la escuela pública, sí. Es importante la matización. Es que estamos hablando de escuela pública fundamentalmente. Claro. Y entonces, porque el ideal de la República era la escuela pública y por eso... es obvio el tema y claro, y estamos viendo cómo se detrae personal, se pierde personal en la escuela pública, se pierde formación del profesorado, es decir, que todos aquellos valores que estamos nosotros lanzando con el ideal republicano en este momento se pierden y entonces yo creo que es un buen revulsivo para que la sociedad tome conciencia del trabajo que se está haciendo. Por eso estamos yendo a todos los sitios, por eso vamos a todos los centros, hemos ido a asociaciones de vecinos, hemos ido a cárceles, hemos ido a todos los sitios que nos han llamado para contar esto, porque yo creo que ¿qué os han dicho? Es para ¿Alguno de toda esos? Me gustaría escuchar alguna de las cosas que os hayan dicho, la que más os haya llegado, impresionado cuando habéis ido, pues no sé, o a un centro educativo que os haya dicho algún alumno, o a un centro penitenciario que nos decías, o a esas asociaciones de vecinos. ¿Qué os ha llamado la atención? Nos llamó mucho la atención el hecho de que, sobre todo cuando íbamos a las escuelas de magisterio, pues muchos alumnos nos preguntaban ¿y por qué no nos han contado esto? Es decir, que la sensación de que habían perdido parte de la historia, que la desconocían y que era vital, porque era precisamente lo que arma el espíritu para trabajar en la escuela, es decir, todos aquellos valores que realmente subyacen en la sociedad, pero que parece que se eclipsan con la economía de mercado y se eclipsan en este momento en el que estamos. La verdad que, por ejemplo, la experiencia de las cárceles fue maravillosa, porque, bueno, nosotros nunca habíamos estado en una cárcel y el contacto con la población reclusa fue espectacular, porque fue una gente muy participativa, preguntaba sobre todas las cuestiones, les interesaba. Bueno, en última instancia era un soplo de libertad en un ambiente pues muy cerrado, evidentemente. Luz. Sí, mira, de las historias de las historias que nos van contando, siempre te impresiona que el recuerdo de estos maestros y maestras no se ha olvidado y que a los maestros y maestras actuales, a los que tenemos que agradecerles la labor increíble que están haciendo en unos tiempos de recortes tan tremendos, ellos lo que nos devuelven es porque nos han quitado la dignidad, porque han quitado esa dignidad que tenía el maestro de la lengua de las mariposas, porque de alguna manera no estamos recibiendo ese respeto que se merece el maestro o la maestra que en la Segunda República tuvo. Nos han contado historias increíbles y preciosas porque no se han olvidado. Recuerdo con mucho cariño, y sale en el libro, un profesor de la Vega de Paz, que era una profesora de la Vega de Paz que era recordada, me decía un hombre muy mayor, yo la recuerdo porque olía muy
muy bien, olía a colonia, y yo nunca había olido a colonia, solo sabía del olor de las vacas, y ella olía a colonia, y nunca se me ha olvidado ese olor. Pues desde esta maestra hasta personas que nos dicen, yo tuve un maestro diferente en plena dictadura, y ahora me doy cuenta de que era un maestro republicano, porque a pesar de lo que sucedía, seguía creyendo en la educación. Todas estas historias no se pueden perder. Bueno, pues todas esas historias hay que leerlas, parte de ellas en este libro, La Escuela de la República, Memoria de una ilusión, en esa exposición que hay en la Escuela Julián Besteiro, en la calle Azcona número 53. Eduardo, Luz, Marisa y Carmen, que está al teléfono, muchísimas gracias y enhorabuena por este segundo proyecto que va a tener más éxito todavía que el documental. Muchas y que gracias. continuéis con esta labor. Muchísimas gracias.